Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde vamos a adentrarnos en las fascinantes vidas de Seth y Enoch. Exactamente. Figuras bíblicas que a pesar de vivir en tiempos tan turbulentos como los antediluvianos nos dejan profundas lecciones. Sí. Y para esta inmersión nos vamos a guiar por el capítulo 6 del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Un capítulo que nos revela detalles sorprendentes sobre estos hombres y el mundo en que vivieron. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con Seth, Me parece perfecto. su nacimiento. Después de la tragedia de Caín y Abel, ya nos habla de un nuevo comienzo, ¿no? Una compensación, como dice el significado de su nombre. Sí, una luz de esperanza en medio de la oscuridad, pero no olvidemos que Seth hereda también la naturaleza caída de Adán. Es decir, lleva consigo la semilla del pecado al igual que todos nosotros. Exacto. Ahí está la dualidad que nos interpela. Seth recibe el conocimiento del Redentor, la instrucción en la justicia. Pero la inclinación al pecado sigue presente. ¿Cómo lidiar con esa lucha interna? ¿Cómo podemos, como Seth, aspirar a una vida justa a pesar de nuestra naturaleza humana? Esa es la gran pregunta. El libro nos muestra que Seth, siguiendo los pasos de Abel, sí se esforzó por vivir una vida en armonía con Dios. Y su linaje, al menos al principio, se mantuvo apartado de la influencia corruptora de los descendientes de Caín. Sí, se refugiaron en las montañas buscando preservar su fe y su adoración al Dios verdadero. Qué imagen tan poderosa. Ah, Un recordatorio de que a veces necesitamos tomar distancia del mal que nos rodea para proteger nuestra relación con Dios. Totalmente. No se trata de aislarnos del mundo, sino de cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones. En la actualidad esto podría traducirse en elegir con sabiduría nuestras amistades, la información que consumimos, los lugares que frecuentamos. Sin duda alguna, cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Dios. Pero la historia de Seth y sus descendientes también nos muestra la fragilidad humana. ¿A qué te refieres? A pesar de su herencia, de su conocimiento de Dios, los hijos de Seth terminan mezclándose con los descendientes de Caín. Sí. Se dejan seducir por lo que parece atractivo, pero que los aparta del camino de Dios. Exacto. Y esto trae terribles consecuencias. El pecado se propaga aún más, la violencia y la corrupción se intensifican. Es una clara advertencia sobre el peligro de la complacencia. Podemos tener el conocimiento de Dios, incluso buenas intenciones. Pero si bajamos la guardia, si nos dejamos llevar por la corriente del mundo, podemos caer en la trampa del pecado. Y las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Entonces la separación física no es suficiente, necesitamos una separación espiritual, una vigilancia constante. Completamente de acuerdo. Pero ¿cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? Con tantas distracciones, influencias, tentaciones que nos rodean. Es un desafío enorme, sin duda. Pero podemos encontrar inspiración en un personaje extraordinario, Enoch. Sí. Un descendiente de Seth que en medio de esa creciente oscuridad se aferró a Dios con una fuerza admirable. El libro nos dice que Enoc anduvo con Dios, que vivió una vida de justicia y santidad en un mundo que se hundía en la corrupción. Y Dios le reveló el futuro, imagínate. Le mostró la destrucción del mundo por el diluvio y la segunda venida de Cristo. Una revelación que seguramente impactó profundamente la vida de Enoc. ¿Cómo no hacerlo? Claro que sí, y transformó su mensaje. Lo impulsó a ser un predicador de justicia, una voz que clamaba en el desierto llamando al arrepentimiento. Exacto. Enoc nos muestra que una genuina conexión con Dios nos lleva a la acción a compartir su verdad con valentía. Aunque esa verdad no sea bien recibida. Así es, y sabemos que su mensaje, al igual que el mensaje de Dios para nosotros hoy, no fue acogido con entusiasmo. Enoc enfrentó la incredulidad, las burlas, la resistencia como tantos profetas a lo largo de la historia. Porque la humanidad a menudo prefiere la comodidad de sus propias ideas a la verdad que incomoda, que exige un cambio. Pero a pesar de la oposición, Enoc se mantuvo firme en su fe. Y esto es un llamado para nosotros también. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en un mundo que a veces parece querer silenciar la voz de Dios? ¿Cómo podemos proclamar su verdad con valentía, a pesar de la resistencia, de la crítica, del rechazo? Son preguntas que nos interpelan, que nos desafían a reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios. La vida de Enoc nos muestra que la fidelidad y la valentía son esenciales para ser verdaderos discípulos de Cristo. Especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos donde la verdad parece ser eclipsada por la mentira. Pero hay un evento en la vida de Enoc que va más allá de cualquier enseñanza, de cualquier predicación. ¿Te refieres a su traslación al cielo sin experimentar la muerte? Exacto. Un evento extraordinario, un misterio que nos deja sin aliento, que nos llena de asombro. La Biblia nos dice que Enoc fue llevado por Dios, que no vio la muerte. Imagínate.
desaparecer de este mundo sin pasar por el proceso natural de la muerte. Es un evento único en la Biblia, pero lleno de significado para nosotros. Sin duda nos habla de la profunda intimidad que Enoc cultivó con Dios. Una intimidad que le permitió trascender la experiencia humana común. Nos muestra que una vida dedicada a Dios, una vida de obediencia y búsqueda constante de su presencia. Puede llevarnos a una conexión tan profunda que transforma nuestra realidad. Y nos abre las puertas a un misterio que solo podemos vislumbrar a través de la fe. Y retomando nuestra inmersión, me gustaría profundizar un poco más en el legado de Enoc. Claro. A pesar de su ausencia física, su impacto en las generaciones posteriores es innegable. Sin duda, su vida dedicada a Dios en medio de un mundo que se alejaba cada vez más del Grey. Él se convirtió en un poderoso testimonio. Imagínate vivir casi 1000 años como Enoc. ¡Qué increíble! Sí, fue testigo del desarrollo de la humanidad, de sus logros, pero también de las consecuencias del pecado. Una perspectiva única para comprender esa lucha constante entre el bien y el mal que también nosotros experimentamos. Exactamente. Y no olvidemos a Adán, nuestro primer padre, quien también vivió durante gran parte de ese tiempo. Su experiencia marcada por la caída también nos ofrece valiosas lecciones. Absolutamente. La vida de Adán, aunque eclipsada por su desobediencia, es un claro ejemplo del arrepentimiento y la misericordia de Dios. A pesar de haber sido creado perfecto a imagen de Dios, eligió desobedecer, y las consecuencias fueron devastadoras no solo para él, sino para toda la humanidad. Es un recordatorio de que el pecado no es un simple error sin importancia. Tiene un costo real, nos separa de Dios y trae dolor y sufrimiento al mundo. Exacto. Pero a la vez, la vida de Adán nos muestra la inmensa compasión de Dios. A pesar de la caída, Dios no abandonó a la humanidad, le ofreció la promesa de un redentor. De alguien que vendría a reparar el daño causado por el pecado, y esa promesa se mantuvo viva a través de Enoc y de otros hombres y mujeres de fe que vivieron en aquellos tiempos. A pesar de la creciente corrupción, siempre existió un remanente fiel que mantuvo la esperanza viva. Y esto es fundamental, porque el mundo antediluviano, aunque sumergido en el pecado, no era un mundo de ignorancia o barbarie. En serio, siempre me lo imaginé como algo así un poco primitivo. Pues no es más del libro de Génesis. Nos habla de un alto desarrollo moral e intelectual en esos tiempos. Los hombres poseían gran fuerza física y mental. Increíble, y contaban con la instrucción directa de Adán, quien había recibido conocimiento de Dios mismo. Exacto, imagínate todo el conocimiento y sabiduría que se transmitía de generación en generación. Y es fascinante pensar que aquellos hombres y mujeres tenían una longevidad increíble y una capacidad intelectual superior a la nuestra. Y aún así, a pesar de todas esas ventajas, la mayoría eligió el camino del pecado. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, ¿no crees? A pesar de nuestras capacidades y oportunidades, somos propensos a desviarnos del camino. Sin duda, necesitamos la gracia de Dios para vencer la tentación y vivir una vida que le agrade. Y esa gracia nos es ofrecida a través de Jesucristo, el Redentor prometido, la vida, y el mensaje de Enoc a su manera apuntaban hacia la venida del Mesías. Su traslación al cielo sin experimentar la muerte es un símbolo de la victoria final de Cristo sobre la muerte, una prefiguración de lo que Él haría por nosotros. Nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Existe una esperanza que trasciende la tumba, una esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Una esperanza que está disponible para todos los que, como Enoc, deciden caminar con Dios, obedecer sus mandamientos y confiar en su promesa de salvación. Y ya que mencionamos el mundo antediluviano, me gustaría explorar un poco más su contexto histórico. Mencionaste que contaban con gran capacidad intelectual. Sí, aunque no tengamos registros detallados, podemos inferir a partir de la información en Génesis que los antediluvianos poseían un conocimiento avanzado en diversas áreas. Por ejemplo, tenían algún tipo de tecnología. Es muy probable el hecho de que Caín construyera una ciudad nos sugiere que poseían habilidades arquitectónicas y de ingeniería. Tiene sentido. Además, el relato bíblico menciona la fabricación de instrumentos musicales, lo que implica un conocimiento de metalurgia y acústica. Es increíble pensar que siempre se nos ha presentado a los antediluvianos como seres primitivos, cuando en realidad eran mucho más avanzados de lo que imaginamos. Exactamente. Y no solo en el ámbito tecnológico. Génesis menciona la existencia de diversos oficios y profesiones, lo que sugiere una sociedad compleja y organizada. Wow. Incluso se habla de la cría de ganado y la agricultura, actividades que requieren planificación y conocimiento. Todo esto nos lleva a reevaluar nuestra percepción del mundo antediluviano. No era un mundo de cavernícolas, sino una civilización con un alto nivel de desarrollo. Y sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, el pecado se extendió como una plaga, corrompiendo el corazón del hombre y llevando a la humanidad al borde de la destrucción. Es una lección importante para nosotros también, ¿verdad? Sin duda alguna, el progreso material y tecnológico no garantiza la bondad moral. La verdadera sabiduría reside en el temor a Dios y en la obediencia a sus mandamientos.
Esa es la esencia del legado de Set y Enoch. Exactamente. Una lección que resuena con fuerza en la actualidad. Vivimos una época de avances tecnológicos sin precedentes, pero también enfrentamos una profunda crisis moral. Es cierto, a veces parece que mientras más avanzamos tecnológicamente, más nos alejamos de los valores espirituales. Es crucial que como cristianos no nos dejemos deslumbrar por las luces del mundo, sino que mantengamos nuestra mirada fija en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Al igual que Enoch, debemos ser portadores de la luz de Dios en medio de la oscuridad, proclamando su verdad con valentía y llamando a la humanidad al arrepentimiento. Porque solo en Cristo encontramos la verdadera esperanza, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y hablando de la vida eterna, recordemos que Enoch fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Sí. Un evento que nos llena de esperanza, nos habla del destino de los justos. ¿Qué nos dice esto acerca del futuro que Dios tiene preparado para aquellos que le aman? La traslación de Enoch nos ofrece una vislumbre de la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Nos muestra que la muerte no es el final para aquellos que confían en Dios. Es una promesa de que un día nosotros también seremos liberados de las ataduras del pecado y la muerte. Y seremos recibidos en la presencia de Dios para siempre. Mientras esperamos ese día glorioso, sigamos el ejemplo de Enoch caminando con Dios en fe y obediencia. Proclamando su verdad con valentía y buscando la santidad en todo lo que hacemos. Porque solo así podremos reflejar la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente de su amor y de su gracia. Ahora bien, Enoch, con su mensaje profético, nos habla de un juicio venidero. ¿Cómo podemos comprender esta realidad sin caer en el temor o la desesperanza? Esta es una pregunta importante que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Profundizaremos en el mensaje de Enoch, Analizando cómo podemos comprender el juicio de Dios desde una perspectiva de amor y esperanza. retomando nuestra conversación sobre el mensaje de Enoch. Recordemos que él, al igual que otros profetas, fue un mensajero de Dios en un mundo que se alejaba de su voluntad y su mensaje, aunque no era popular, era crucial para la época. Y hablar de un juicio venidero de un diluvio que destruiría el mundo seguramente no era algo que la gente quisiera escuchar. Claro, es comprensible esa reacción. Sin embargo, Enoch no se dejó intimidar por las burlas o el rechazo. Él sabía que su misión era proclamar la verdad de Dios sin importar el costo. Y esa es una gran lección para nosotros como cristianos, ¿verdad? Sin duda alguna, aunque el mensaje de Cristo pueda parecer anticuado o incluso intolerante para algunos, tenemos la responsabilidad de compartirlo con valentía y amor. Al igual que Enoch, debemos ser la voz de Dios en medio de una generación que en muchos sentidos se ha apartado de sus caminos. Y no solo con palabras, sino también con nuestras acciones. Nuestra vida debe ser un reflejo del carácter de Cristo, un testimonio de su amor y de su gracia. Un llamado a la integridad, a vivir en coherencia con lo que predicamos. Precisamente no podemos hablar de un Dios de amor mientras vivimos en egoísmo, resentimiento o indiferencia. Nuestras acciones deben validar nuestras palabras, mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. Y eso no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes contrarios al Evangelio, mensajes que nos invitan al egoísmo, al materialismo, a la búsqueda del placer a toda costa. Es cierto, las tentaciones son muchas y las presiones son fuertes, pero recordemos que no estamos solos en esta batalla. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece y nos ayuda a resistir la tentación. Y tenemos la palabra de Dios, que es como una lámpara a nuestros pies, iluminando nuestro camino en medio de la oscuridad. Al estudiarla, al meditar en ella, al permitir que transforme nuestros pensamientos y nuestras acciones, estaremos equipados para vivir vidas victoriosas, vidas que glorifiquen a Dios y que sean un testimonio para el mundo. Volviendo a la historia de Set y Enoch, ¿cuál dirías que es la principal lección que podemos extraer de sus vidas? Creo que la lección central es la importancia de caminar con Dios en medio de un mundo que a menudo es hostil a su voluntad. Tanto Set como Enoch enfrentaron desafíos y tentaciones, pero se mantuvieron fieles a su llamado y Dios los honró por su fidelidad. Set heredó la promesa divina y su linaje mantuvo viva la esperanza del Mesías. Y Enoch, con su vida de santidad y su mensaje profético, preparó el camino para la venida de Cristo. Sus ejemplos nos inspiran a no conformarnos con una vida mediocre, sino a buscar una vida plena en Dios, una vida que refleje su amor y su verdad en todo momento. Y no olvidemos la poderosa imagen de la traslación de Enoch, un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Hay una esperanza que va más allá de la tumba, una esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Una esperanza que nos llena de gozo y nos motiva a perseverar en la fe, sabiendo que un día nosotros también seremos recibidos en el hogar celestial, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Que la historia de Set y Enoch nos anime a profundizar nuestra relación con Dios, a vivir vidas santas y a compartir el mensaje de esperanza con un mundo que necesita desesperadamente de su amor. Y que al final de nuestros días podamos escuchar las palabras de nuestro Señor.
Bien, buen siervo y fiel sobre poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes esta inversión profunda en la historia de Seth y Enoc. Esperamos que este viaje a través de las Escrituras haya enriquecido su conocimiento y los haya inspirado a buscar una vida más plena en Dios. Hasta la próxima.